Ok, hermanos, pues saludos una vez más en el nombre de Jesús, del Señor Jesucristo, y gloria a Dios por su rescate. Saludos a los hermanos que están conectados, Dios les bendiga. Hermano Jefferson, al mañana recibí tus mensajes, nada más que ya no alcancé a contestar. Dios te bendiga, hermano, y bueno, me es de bendición escuchar lo que hace rato comentaste. Y también pues a los hermanos, a los demás hermanos que están conectados y aquí, Dios los bendiga. Pues tengo algunos pensamientos, quizá no todos los versículos en orden, pero voy a hablar de un tema es a veces un poquito difícil o complicado, pero espero contar también pues con el apoyo de los hermanos, quizá al final dar algunos comentarios que complementen esto. Y bueno, vamos a empezar con una oración. Por favor, vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor, una vez más nos acercamos a ti y a tu presencia, Señor, para rogarle que sea con nosotros. Pedimos su Espíritu, Señor, para hablar su sabiduría, su palabra, Padre, y que sea con cada corazón aquí. Ayúdenos, Padre, a ser fieles, a tener fe y a seguir adelante, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Pues al escuchar me pasa algo parecido al hermano Floyd. Al escuchar el último mensaje del hermano David, no sé si tenga algo que compartir, como decía hermano Floyd. Pero bueno, gracias a ese mensaje y a otras pláticas con hermano Marcos y con otros hermanos, se han aclarado algunos pensamientos. Vamos a tratar de ir llevándolo, tratándolo de explicar y con la base de la palabra. Vamos a pensar primeramente en... venía a mi mente cuando el Señor creó todo esto, el universo, la tierra. En la palabra dice que pues creó la vegetación, separó las aguas y aún los animales que había, y dice que puso al hombre en el jardín del Edén. Después sabemos que crea a la mujer como su ayuda, y sucede que la serpiente dialoga con mucha astucia, con una falsedad tan grande, con sarcasmo incluso, tratando de convencer de algo equivocado al ser humano, en este caso primero a la mujer y luego el hombre pues también cayó. Bueno, mi pregunta es más bien en esta mañana: ¿Dios sabía que ahí estaba la serpiente y que tenía esa intención? ¿O no lo sabía? Es decir, Dios, sabiendo que estaba ahí esa serpiente, aún así crea al hombre y lo pone ahí. ¿Sabía Dios que estaba ahí o no? No sabía. Es decir, como que Dios dijo, no sabía que estaba esa serpiente, ¿por qué está ahí? ¿O sí sabía? Pues claro que sabía, porque Él sabe todo, ¿no? Y eso me llevó a pensar cómo aunque Dios sabe que ahí está el maligno, aún así ahí pone al hombre, pero no porque Él sea malvado, no porque Dios quiera meter en aprietos al hombre. En cierta manera pone pruebas en la vida del hombre para moldearlo, pero es por una razón. Él sabe que el hombre es capaz de vencer a esa serpiente, por eso lo pone ahí. Quizá no todos los hombres, no estoy diciendo que todos los hombres estén venciendo al pecado, pero hay unos que estamos luchando y que estamos teniendo victorias, también derrotas, pero seguimos adelante y no nos hemos quedado en la práctica de lo que enseña esa serpiente.
Solo quería mencionar eso para empezar como un breve fundamento. Vamos a ir al libro de Juan, el Evangelio de San Juan, por favor. Capítulo 15 de San Juan. Verso 16. Juan 15, 16. Dice en Juan 15, 16: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Bueno, es muy claro que en este verso el Señor Jesucristo dice: yo os elegí a ustedes. Nosotros no elegimos al Señor. Quizá escuchamos su palabra, supimos algo de Él antes de conocer este camino, pero Él es el que elige a quien desea como un siervo para su servicio, para servirle a Él. No es que nosotros dijimos, ahí está Jesús y bueno, es una opción para mi vida, escojo a Jesús y quiero que Jesús venga a mi vida. Yo lo voy a dejar entrar a mi vida. No es así, ¿verdad? Es más bien que Él nos eligió para que fuéramos sus discípulos. Nos mostró cuál era la verdad y sí, en un dado momento, en cierto momento nosotros tuvimos que elegir si ser sus discípulos o no serlo, pero Él nos eligió. Dice muy claramente, para que permanezca, ¿qué? El fruto de que Él quiere y que es digno del Señor Jesucristo, de Dios, el fruto del Espíritu. Vamos a ver tantito más adelante, en el 17, ahí mismo en Juan, pero en 17, Juan capítulo 17, verso 12. En este verso está el Señor Jesucristo está orando por sus discípulos, ¿verdad? Y vemos en el 17, verso 12, dice: Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Está orando el Señor Jesucristo, diciéndole, ninguno de ellos se perdió, estuve con ellos. Ahora, en esta oración está diciendo el Señor Jesucristo que ellos se van a quedar en el mundo, que ya el Señor Jesucristo ya se va, y ellos se van a quedar en el mundo. ¿Por qué razón está orando el Señor Jesucristo al Padre en cuanto a esto? ¿Por qué está orando por sus discípulos diciendo, se van a quedar en el mundo? No son del mundo, yo tampoco soy del mundo, pero ellos se van a quedar y yo me voy. ¿Por qué razón estará orando por ellos? Pues para que sean fieles, ¿verdad? Porque si ustedes ven al final dice, sí hubo uno que se perdió, el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura, ¿verdad? Y vemos cuál fue el final de este apóstol, que al final él decidió por la oscuridad y se fue. Más adelante, ¿qué pasa con Pedro? Él niega al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo no menciona nada de Pedro, sino después vemos que Pedro es uno de los apóstoles más fieles, e incluso se nota como cierto liderazgo, ¿no? Como que es un líder el apóstol Pedro. Pero aún así vemos que se levantó, ¿verdad? Y vuelvo a la pregunta, ¿para qué nos eligió el Señor Jesucristo? La pregunta es, ¿para ver cómo fallamos? ¿Para ver cómo la serpiente tiene dominio sobre nosotros? No es así, ¿verdad? Él sabe que podemos vencer. Él sabe que aunque hay fallas, sabe quiénes son verdaderos y sabe quiénes van a ser fieles y que van a seguir luchando. Aunque hay cosas más difíciles que otras, aunque hay hermanos que están llevando una cruz más pesada que otros, Él nos eligió. Por alguna razón nos eligió. Y quiero que empezando tengamos en mente que Él fue el que nos eligió a nosotros y que algo vio en nosotros. Eso debe de llevarnos a una reflexión de, el Señor vio algo en mí, el Señor
detectó que yo era capaz y tenía lo necesario para seguirle. Por eso es que me eligió. Él, a través de sus enseñanzas a lo largo de la Escritura, nos está dando lo que necesitamos para seguirle. Es decir, no solamente nos elige y nos pone en un lugar y nos prueba sin darnos ninguna herramienta. Él nos da las herramientas, su palabra son las herramientas, las palabras del Señor Jesucristo que Él enseña no solamente con las palabras, sino con el ejemplo, y que pide a sus discípulos, los anima y los exhorta a que practiquen lo que Él enseña. Al final, ese es el hombre prudente, el que lo practica, pero el que solamente lo escucha y no lo practica, aunque fue elegido, aunque el Señor vio que él pudiera ser un seguidor de Cristo y lo eligió, pero si no, y se da cuenta de muchas cosas, pero si no lo practica, si solamente lo escucha, entonces realmente no va a poder vencer. La serpiente va a ganar, no va a poder vencer al mal, se va a quedar ahí. Es decir, no todos los que el Señor elige van a llegar a Él. No sé si me doy a entender. Es decir, ha habido a quienes el Señor ha elegido, pero hemos visto que no simplemente deciden ya no seguir, pero es por su decisión. ¿Sale? Bueno, vamos a ir a Hebreos, vamos a buscar en la carta de los Hebreos. En la carta de los Hebreos, en el capítulo 12. Ok, vamos a leer de Hebreos capítulo 12. Y aquí vamos a ver un verso muy interesante del cual vamos a sacar algunas enseñanzas. Hablando aquí el Señor Jesús, ¿verdad? Hablando aquí el escritor de Hebreos. Claro que sabemos que hay inspiración del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero hablando aquí, este escritor, quizás sea el apóstol Pablo, no sabemos a ciencia cierta o exactamente, pero habla aquí del Señor Jesús. Vamos a leer del verso 1 al verso 4, dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. En este camino, hermanos, debemos de ser pacientes. Es difícil a veces. Yo veo las luchas de algunos hermanos. Yo mismo tengo a veces muchas luchas. ¿Cuál es el propósito del pecado en el ser humano? ¿Qué quiere el pecado? El pecado sabemos que es una transgresión, ¿no? Es desanimar. Es decir, a veces en algunas pláticas con algunos hermanos que confiesan alguna falta, se les ve el desánimo, como que ya no quieren seguir adelante, como que se sienten mal porque fallaron, ya no quieren ir a predicar tal vez, porque sienten algo que está mal. Platicando con el hermano Marcos, dice, eso que sentimos, hermano, eso es sano. Porque si alguien está transgrediendo o está en pecado y no siente nada, pues entonces esa persona ya está en oscuridad. Pero cuando alguien falla y siente eso, siente que falló, siente que está mal, como dice un himno, más triste al pecar, ¿verdad? Eso es sano, porque eso va a impulsar, pero no hay que quedarnos ahí. Es decir, el propósito del pecado, que vimos quién fue el primero que pecó y es la serpiente. ¿Cuál es el propósito? Desanimar, hacer sentir mal, que nuestra conciencia nos esté reprendiendo duramente. Y hay hermanos con una conciencia muy, muy sensible, que cualquier falla o algo así se desaniman mucho, ¿verdad? Pero dice aquí, despójense, debemos despojarnos de eso.
¿verdad? Ahí está, o sea, cuando tú te despojas de algo, si lo tienes, si te despojas de algo es porque ahí está, lo tienes. Pero está diciendo, despójense de todo eso, despójense de las cosas que están provocando eso, cosas que son externas y están provocando en nosotros fallas, despójense de eso, ¿verdad? A veces estamos predicando y llegan personas y dices, ¿tú ya no pecas? ¿Tú ya no pecas o por qué vienes con este letrero? Y a veces sentimos un temor, ¿no? Muy fuerte de decir, pues sí peco, sí he pecado, pero y entonces eso es como una excusa para ellos. O incluso podríamos decir, no peco, pero realmente después nos sentimos mal porque sí, a lo mejor hemos cometido alguna falla. No estoy diciendo que todos los hermanos, ¿verdad? Pero eso es solamente una excusa que está buscando la persona. Podemos decir libremente, sí, he tenido algunas fallas, pero estoy esforzándome y por eso estoy aquí, ¿verdad? Para animar a los demás a seguir adelante. No estamos promoviendo que el hombre no puede dejar de pecar. Al contrario, sabemos que se puede y por eso estamos aquí y nos estamos esforzando. Sería demasiado orgulloso decir, yo nunca tengo ninguna falla. No estoy hablando del pecado, sino fallas, hablando de la perfección, ¿no? De a lo mejor decir una palabra mal, machucarnos con algún objeto, tropezarnos. Hay fallas en nuestro ser. Y bueno, dice el pecado, dice en el verso, continuamente, ¿verdad? Está ahí. Dice, del pecado que nos asedia. O sea, cuando algo está así, en esa actitud de asediar, ¿cómo está, verdad? Está todo el rato viendo, está alrededor, está cuando algún animal quiere atrapar a otro, lo hace cautelosamente y está así, ¿verdad? Continuamente cerca, siguiéndolo tal vez, y está ahí todo el tiempo. Y aquí dice, ¿verdad? Ese pecado que está ahí, que nos asedia. Y dice, corramos con paciencia, aunque hay eso, aunque está tratando el maligno de hacerte tropezar, de detenerte, quizá aventándote dardos, dice, corre con paciencia, porque él va a intentar ponerte obstáculos de todo tipo, ¿verdad? Y son pruebas fuertes a veces, pero corre con paciencia, ¿verdad? Y luego pone un verso de ánimo más adelante y dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. La fe, hemos aprendido que la fe no solamente es creer algo muy fuertemente y ya saber que eso va a ser. Eso es parte solamente, pero la fe es obedecer. La fe, como dice también en Hebreos, ¿qué provocó la fe en Noé? Construir el arca, obedecer, seguir adelante, ¿verdad? Y vemos aquí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, ¿verdad? La cruz es algo que nos ayuda a vencer, es eso, y eso mismo el Señor Jesucristo primeramente, con el ejemplo, lo puso ahí, dijo, así es como debe de ser, y él veía cuál era el gozo puesto adelante, ¿verdad? Iba a pasar por la cruz, iba a tener que rendir su voluntad, e iba a ser muy difícil, pero él veía el gozo que había después de eso. Así mismo nos está animando aquí el escritor de Hebreos, ¿verdad? Vean el ejemplo de Jesús y ustedes sigan eso. Va a ser difícil, la cruz es dura, la cruz trae sangre, la cruz, a veces no queremos, pero vean el gozo que hay después. Eso puede ayudar a que sigas adelante, ¿verdad? Dice en el 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo con el pecado. ¿Qué está diciendo aquí? Que contra el pecado va a haber un combate. O sea, no es decir que el pecado está ahí, lo vencemos y ya el pecado va a decir, bueno, ya me voy. El pecado vamos a combatir contra el pecado. Cuando vemos un combate, no promovemos eso, el contacto entre dos personas peleándose, pero cuando lo vemos que no es tan fácil un combate para los dos contrincantes, ¿verdad? Ninguno de los dos quiere perder, ¿verdad? Entonces vemos que tanto uno se esfuerza por vencer al otro, como el otro también se esfuerza por vencerlo, y hay de todo, y hay una lucha constante, hasta que uno de los dos se rinde. Y dice la escritura, resistid al diablo, ¿verdad? Y él va a huir,
pero hay que resistir. No quiere decir que no quiere decir que el pecado va a ser muy, muy fácil de vencer. No lo dice así. Vamos a combatir. Y dice, no has combatido hasta la sangre. El Señor Jesucristo combatió hasta la sangre, ¿verdad? Él derramó sangre. Dice que sus gotas eran como sus gotas de sudor eran como de sangre. Por la cruz tan pesada que iba a enfrentar. Pero aún así hizo la voluntad de su Padre. Y eso no fue nada fácil. Me acuerdo cuando yo estaba chico, pues casi toda mi infancia jugué fútbol y jugué en varios equipos. Y entonces había momentos en los que en un partido de fútbol íbamos perdiendo. Y ya a lo mejor por un marcador 2-0 o 3-0. Pero y sí, a veces perdíamos, ¿verdad? Perdíamos juegos. A veces otros juegos los ganábamos muy fácil. Pero había ciertos juegos que de ir perdiendo, de repente el equipo seguía dando y seguía adelante y lográbamos invertir el marcador. Y esas victorias eran mucho mejores porque sentíamos más alegría, o nos sentíamos más orgullosos de haber ganado un partido que ya estaba como perdido y de repente el marcador se volteaba, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, sabemos cuál es el equipo ganador. En la vida cristiana, el equipo ganador es el de Cristo. Estoy tratando de poner un ejemplo de la vida cotidiana en la vida cristiana, ¿verdad? El equipo ganador, y sabemos que Cristo es el que va a vencer, es el de Él, es el de aquellas personas que están siguiendo a Jesús, que están esforzándose a diario, combatiendo contra el pecado, con fe hacia adelante. La pregunta es esa: ¿estamos en ese equipo o no? ¿Queremos estar en ese equipo en el que siga el Señor Jesucristo? Él es el vencedor, Él va a ser el vencedor, sabemos eso. Y si aún tenemos esa garantía de que Él es el vencedor, ¿verdad? ¿Por qué no unirse a ese equipo y seguir adelante? En este camino va a haber ese tipo de combate contra el pecado, hermanos. No va a ser algo fácil. Vamos a ver otra oración del Señor Jesucristo, pero poniéndola como ejemplo a sus discípulos, enseñándoles cómo orar. Vamos a San Lucas 11. San Lucas capítulo 11. Vamos a ver aquí, dice en algunas Biblias dice Jesús y la oración, en el capítulo 11 de Lucas, del 1 al 4, dice: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Fíjense, en el 4 no dice: perdónanos porque no podemos dejar de pecar. No dice así, ¿verdad? Tampoco dice: gracias Señor porque nunca pecamos, porque nunca tenemos ninguna falla. Dice, perdona nuestros pecados, porque también así nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a los que nos deben, ¿verdad? Digo esto porque el mismo Señor Jesucristo sabía que iba a haber algunas fallas. Después de que en la otra oración que vimos, después de que oró por sus discípulos en el Evangelio de Juan, Pedro lo negó. Eso es una falla, ¿verdad? O sea, falló, pero el Señor Jesucristo lo volteó a ver nada más y le hizo ver que estaba mal eso. O sea, lo volteó a ver con una mirada de bondad, ¿verdad? No una mirada como decía hace poco el hermano David, traducido por el hermano Josué, ¿verdad? Una mirada de santidad fulminante, enojado y viéndolo así mal porque lo negó, sino lo miró. Y Pedro lloró, ¿verdad? Vio que falló, se sintió mal y después se levantó y siguió adelante, ¿verdad? Y volvió a ver al Señor Jesucristo y fue un líder
que incluso fue crucificado y como el Señor Jesucristo, y él ni siquiera se sintió digno y pidió que fuera al revés, ¿verdad? Para abajo. Entonces vemos aquí este verso, ¿no?, donde el mismo Señor Jesucristo les está enseñando, diciendo, perdona nuestros pecados. No quiero, hermanos, que esto se confunda a decir que estamos promoviendo que el pecado es parte de nuestra vida, que no podemos vencer al pecado. No es así. O no sé si se está dando a entender eso, pero no es así, ¿verdad? Vamos a leer, voy a leer, no sé si todos tengan el libro de sabiduría. Voy a leer un verso del libro de sabiduría, que es de la Septuaginta. Bueno, la que tenemos nosotros es la Dios habla hoy, que es la más cercana. Y voy a leer un verso que va a ayudar un poco a esto. En el capítulo 1 de sabiduría, del verso 5 en el 6, dice así. Dice, el Santo Espíritu, que es maestro de los hombres, nada tiene que ver con el engaño. Se aparta de los pensamientos insensatos y se retira cuando está presente la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, que no perdona al que injuria a Dios con sus palabras. Dios es testigo de lo más íntimo del hombre, es vigilante sincero de su corazón y escucha todo lo que dice. El Señor sabe, Él nos creó, Él sabe lo que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, aquí no habló mucho acerca de cosas externas, sino más bien, aunque habló de injurias que salen por la boca, sabemos que eso viene del corazón, viene de adentro. No habló de cosas externas, sino que habló de algo interno, ¿verdad? Algo que está adentro, ¿verdad? Es vigilante, el Señor es vigilante sincero del corazón. O sea, está todo el tiempo viendo qué hay en nuestro interior, cuál es realmente nuestra intención, qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y en nuestro corazón conectado con nuestra mente, ¿qué hay en nuestra mente? De esos pensamientos insensatos el Espíritu de Dios se aparta. Son espíritus insensatos. ¿A qué me refiero? ¿Verdad? A estar planeando hacer algo malo, por ejemplo, ¿verdad? No se refiere a que de repente venga un pensamiento insertado por el maligno, un pensamiento, y ahí está el pensamiento y pensamos en él y ya nos sentimos mal, sino un pensamiento que ya nosotros hemos maquinado, que nos estamos gozando en él y que ya planeamos hacer o llevar a cabo, ¿verdad? Es diferente a que venga un pensamiento malo, y cuando viene un pensamiento malo lo que hacemos es, pues, ¿qué es esto, no? Y tratamos de vencerlo o de ya no pensar en eso porque nos damos cuenta de que es algo malo. Esos pensamientos los pone también el maligno, los pone ahí para ver si por ahí puede ganar tu alma. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Vencemos eso, tratamos de no deleitarnos en eso, tratamos de distraernos, de pensar en otra cosa, cantar, orar, hacer otra cosa, porque sabemos que ese pensamiento se puede convertir en una raíz de amargura, sabemos que ese pensamiento se puede convertir en algo que nos lleve a cometer un pecado o a realizar algo que es indebido. Eso puede pasar, pero Dios está ahí todo el tiempo vigilando qué hay en nuestro corazón. Si realmente es eso, que los pensamientos llegan pero nosotros nos deshacemos de ellos, o están todo el tiempo ahí, ¿verdad? El Señor lo sabe. Vamos a ver un ejemplo para ver de qué tipo de pecado estamos hablando, ¿verdad? Esto les recomiendo mucho que escuchen el último mensaje del hermano David, pecado de muerte. Esto ayuda a entender mejor acerca de lo que es el pecado de muerte, a diferencia de cosas como fallas externas, o el mismo apóstol Juan dice, hay pecados por los que se puede orar, pero hay pecados por los que yo no digo que se oren, dice así, ¿verdad? Entonces vamos a ver de qué tipo de pecado estamos hablando. Vamos a ir al Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 21. San Mateo 21. Buscamos en el verso 28. Mateo 21, verso 28. Vamos a leer. Señor Jesucristo hablando aquí, del 28 al 32, dice:
Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos? Hace la pregunta el Señor Jesucristo. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Aquí está hablando el Señor Jesucristo a los fariseos diciéndoles: el reino les va a ser quitado, porque aun aunque han visto y aunque vino ustedes primero, no lo han rechazado. Y a personas que vivían, que ni siquiera eran de la religión judía, pero vieron, eran gentiles y vieron cuál era la verdad, se dieron cuenta y la siguieron, ¿verdad? Ellos van delante del reino de Dios, les dijo él. Pero quiero que revisemos los ejemplos que da el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando dice uno de los hijos: no quiero, ¿verdad? ¿Eso qué es? Cuando uno de mis hijos, yo le doy una orden y me dice: no quiero, ¿qué es eso? ¿Qué está haciendo el hijo? Es una falla, ¿no? Está mal. O sea, no debería decirme eso, pero está diciendo: no quiero ir, no quiero hacer esto, papá, ¿verdad? ¿Y eso cómo me hace sentir? Me hace sentir como que mi hijo me está fallando. Hay una falla ahí, ¿verdad? Pero no quiere decir que, oh, no, me dijo que no, ya no es mi hijo, ¿verdad? O sea, ya no lo quiero, sino decir, bueno, ¿por qué me estás diciendo que no? Y hacerle entender por qué tiene que obedecer, porque quizá él no se dé cuenta de la importancia de obedecer al mandato de su padre, ¿verdad? Y entonces vemos, y el no quiero viene de la carne. A nosotros también nos sucede en la vida cotidiana. Hay cosas que no queremos, o que se muestra la cruz tan difícil a veces, y decimos: no, es que yo no quiero hacer esto, ¿verdad? Pero es entonces cuando hay que tomar la cruz, ¿verdad? Hay que alinearse a la voluntad de nuestro Padre. Y aunque decimos no queremos, y eso quizás sea una falla, ¿verdad? No quiere decir que, como este joven arrepentido, ¿qué hizo? Fue, ¿verdad? Obedeció. Y el mismo Señor Jesucristo les está preguntando: ¿quién fue el que hizo la voluntad de Dios? Sí, pues el que tuvo una falla, pero se levantó y internamente en su corazón dijo: estoy mal, tengo que seguir adelante, tengo que obedecer a mi Padre, ¿verdad? Pero de lo que les decía hace rato, vean el ejemplo del otro hijo. El otro hijo, ¿qué dijo? Sí voy, ¿verdad? Externamente dijo: sí voy. Pero adentro de él, ¿qué había? ¿Realmente quería ir? No quería ir. Simplemente no fue, ¿verdad? Y dio una apariencia diciéndole a su papá: sí, papá, sí voy, ¿verdad? Pero no fue, ¿verdad? No hizo la voluntad de Dios. A lo mejor por fuera, muy, muy obediente, una apariencia de piedad, ¿verdad? Muy bonito, muy religioso, pero no obedeció a su padre, ¿verdad? Me pregunto, ¿quién está en pecado ahí? ¿Verdad? ¿De cuál pecado estamos hablando, verdad? No es solamente algo externo, no es superficial. El pecado es algo muy interno que está ahí. Es la intención del hombre, en la que, como dice el hermano, citando al hermano David, dice: cuando la intención de lo que haces no es el Señor Jesucristo. Y la intención viene de adentro, ¿verdad? Cuando la intención no viene de Jesucristo, ni hacer su voluntad, sino hacer lo que tú quieres. Es decir, tu voluntad, rechazando lo que el Señor Jesucristo quiere. Y tú mejor dices: le voy a decir que sí, pero no voy a ir, ¿verdad? Eso es la práctica del pecado. Eso es vivir en una práctica continua del pecado. Ya externamente dando una apariencia, pero inicuamente, ¿verdad? Viviendo en iniquidad con respecto a la voluntad de Dios. Por dentro, mal, dando una apariencia de que estoy bien, diciendo que hago la voluntad de Dios, pero no haciéndolo, ¿verdad? Vamos a leer unos versos que apoyan, ya para terminar, hermanos, unos versos que apoyan lo que estoy compartiendo, pero están en el libro de Eclesiástico. Así es que, pues, a lo mejor no todos los tienen, entonces vamos a escucharlos, los que no tienen el libro.
Voy a leer unos 3 versos. Empiezo en Eclesiástico, capítulo 5. Vamos a leer, bueno, voy a leer y quiero que escuchen. Eclesiástico o Sirácides 5, versos 5 y 6. No confíes en su perdón para seguir pecando más y más. No digas, Dios es muy compasivo, por más que yo peque me perdonará, porque Él es compasivo, pero también se enoja y castiga con ira a los malvados. Hay una diferencia, ¿verdad? Es decir, cuando cometemos una falla, claro que Dios perdona, o sea, Él es perdonador, pero el perdón ¿para qué es? ¿Verdad? El perdón es algo que nos impulsa a seguir adelante. Sí, hubo un error, hubo una falla, pero esa falla me trajo un aprendizaje. Es decir, no voy a tan fácilmente no voy a cometer el mismo error, porque si no realmente no estoy arrepentido. Entonces el perdón no es una experiencia que dice, oh, es que Dios me perdonó y ahora ya soy salvo y ya estoy seguro para Dios, Él me perdonó porque sentí su perdón y hasta lloré. No es así. El perdón nos impulsa a seguir adelante. Como dice aquí, no digas, Dios es muy compasivo, yo voy a seguir pecando y Él me va a perdonar. No apoyamos esa doctrina, pero es cierto que puede haber alguna falla, ¿verdad? Y el perdón de Dios, cuando nosotros buscamos su perdón con humildad, viene, pero nos impulsa a seguir adelante. En otro verso, en Eclesiástico 27, dice, Eclesiástico 27, 30. Ira y enojo son cosas detestables, pero del pecador nunca se apartan. Al leer esto, ¿verdad? Vuelvo a leer, dice, ira y enojo son cosas detestables, son cosas, está explicando aquí, son cosas malas, o sea, es muy desagradable el enojo y la ira, y nosotros mismos cuando lo experimentamos, sabemos que está mal, porque luego viene contristamiento, o nos sentimos mal en nuestra conciencia, pero dice, pero del pecador nunca se apartan. La pregunta es, y les hago la pregunta y me la hago a mí mismo, ¿es este nuestro caso? ¿Así estamos viviendo? El enojo y la ira, y así otras cosas también, estos solamente son 2 ejemplos, ¿nunca se apartan de nuestra vida? ¿Siempre estamos en enojo? ¿Siempre estamos en ira todo el tiempo? Creo que no es el caso de ninguno de nosotros, porque para empezar ni siquiera estarían aquí reunidos, porque vivirían sirviendo a este mundo, ¿verdad? Hay personas que están entregadas a eso y que no viven en continua esclavitud a eso, ¿no? Es triste ver que sucede que hay personas que están en neurosis absolutamente todo el tiempo y rendidos al enojo, a la lujuria, ¿verdad? A la ira, a mentir, a estar totalmente entregados a eso. Pero no creo que sea el caso de ninguno de nuestros hermanos. Aunque tampoco puedo decir que nunca ningún hermano se enoja. Es posible que algún hermano se enoje, ¿verdad? Pero no es algo que practica totalmente todo el tiempo, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, el Señor Jesucristo cuando corrió a los cambistas que estaban afuera del templo, no lo hizo diplomáticamente, por favor, retírense, no, vino y aventó las cosas y dice que en una parte que con un látigo así. No creo que haya estado riéndose el Señor Jesucristo, a lo mejor estaba airado, ¿verdad? Y estaba molesto por lo que estaban haciendo. Otro verso que habla acerca de la humildad, de cómo viene el perdón del Señor, lo vemos más adelantito, y ya es el último que voy a leer, hermanos, es el 35, Eclesiástico 35, 3. Eclesiástico 35, 3 es un verso de ánimo, y con quiero terminar. Dice, lo que agrada al Señor es que te apartes del mal. Si te apartas de la injusticia, obtendrás el perdón de tus pecados, ¿verdad? Este verso se puede aplicar a alguien que no conoce al Señor y que nunca ha conocido y que se apartó de sus pecados y siguió a Cristo. Pero también a una persona que está fallando en algo y que el ánimo, hermanos, es
que si algo está causando esto, pues nos apartemos de eso y que sigamos adelante. El pecado lo único que quiere es desanimarnos, no seguir adelante, pero voltear atrás. ¿Qué hay atrás? O sea, pensándolo así detenidamente, ¿qué vamos a hacer? O sea, si volvemos atrás, ¿qué hay atrás? Por alguna razón salimos de eso. Y ahora regresar a lo mismo atrás. ¿Qué beneficio va a tener? ¿Qué vamos a lograr con eso? Nada. Atrás no hay nada. Atrás sabemos bien hacia dónde lleva ese camino, el camino que dejamos atrás hace tiempo. Entonces, pues, esto es lo que quería compartirles. No sé si todo quedó claro. Quizá hay algunas dudas, podemos platicarlo, podemos expresar o algo de complemento, pero pues quisiera terminar con una oración. Este mensaje, vamos a orar. Padre, gracias Señor, una vez más, por tu gracia que nos ayuda a vencer, que nos ayuda a dejar cada vez más este mundo, Señor. Ayúdanos en las pruebas, Padre, ayúdanos contra el pecado, a combatir firmemente, Señor, sabiendo que eres el vencedor y que has puesto el ejemplo, Padre. Es difícil a veces, Señor, y cada hermano se esfuerza, Señor, por vencer y seguir adelante. Ayúdanos, Padre, danos de tu espíritu y le pedimos que se quede con nosotros, Señor, que necesitamos de usted. Bendiga a cada hermano, a cada corazón, Señor, por favor. Se lo rogamos en el nombre de nuestro Maestro Jesucristo. Amén. No sé si hay algo que quieran comentar, hermanos, que están conectados o aquí mismo. Me hizo pensar por un momento en cuanto a que comentabas, hermano, de pues, cómo el Señor eligió o nos eligió porque vio algo en nosotros, ¿verdad? Porque vio tal vez esa inquietud, ese deseo, esa búsqueda, pues, y me hace pensar también en sus palabras, el que él mismo dijo, ¿verdad? Muchos son llamados, más pocos escogidos. Y me llevó a pensar también en lo que dice en Hebreos en 10, no lo busco nada más, lo menciono, lo recordarán, que dice el escritor, nosotros no somos de los que retroceden, ¿verdad? Siempre, como mencionaba el hermano Pedro, el pecado tiene la intención, el tentador, de ponernos en tropiezo, que el pecado nos desanime, nos saque de la carrera, nos detenga, y tiene esa intención de hacernos retroceder, ¿verdad? De empezar a retroceder hacia atrás. No recuerdo quién mencionaba en una ocasión, no sé si hermano David, que la armadura del cristiano pues siempre si se dan cuenta es para adelante, ¿verdad? El cristiano no tiene protección hacia atrás, nunca dice que haya una protección o una armadura en la espalda, solamente pues da todo lo que es para adelante, el yelmo, el escudo, la espada, todo, pero para la espalda no provee ninguna protección. De tal manera que
cuando alguien empieza a retroceder, pues seguramente que va a ir de mal en peor. Entonces, pues ciertamente pues, el Señor ha elegido para que le sigamos, porque vio en nosotros ese deseo, pero tristemente pues sí, yo creo que el escritor de Hebreos da a entender eso, ¿verdad? Que no somos de los que retroceden, o sea, que sí hay los que retroceden, ¿verdad? O sea, está dando a entender que sí hay de los que han retrocedido. Él mismo menciona a algunos que pues iban muy animosos y lo acompañaban en sus viajes misioneros, pero amaron más, ¿verdad?, su propia vida, el mundo, retrocedieron, ¿verdad? No somos de los que retroceden. Entonces, que Dios nos ayude, ¿verdad? Hallo y encuentro ánimo en las palabras que nos comparte el hermano Pedro a través de la palabra, el ser de esos que perseveran, ¿verdad? Que combaten, que combatimos, que resistimos. Oh, amados, que así sea, ¿verdad? Que seamos. Gracias a Dios, pues aprecio lo que nos compartes, hermano. Gracias a Dios por la palabra. Amén. Pues, ¿Alguien más o cantamos un himno? Cantamos. Sale a la lucha El Salvador. Sale a la lucha El Salvador, corona conquista, su insignia luce por doquier, flamante al frente va, su cáliz quien lo beberá, triunfando del dolor. Aquel que lleva aquí su cruz, del Cristo es seguidor. El mártir con gloriosa fe la muerte despreció, por su maestro salvo fue, su nombre le invocó. Cual Cristo compasión sintió por el que le hizo mal, a su enemigo perdonó, quien pues le seguirá. Cuán fiel y noble el grupo aquel que el Salvador llamó, su espíritu consolador sobre ellos descendió.
el trono en derredor, levantan al Señor Jesús sus voces en loor. Peligros, luchas y dolor hubiera